Todos estamos interconectados, por lo que ya sabemos que hay interacción incluso entre la actividad cerebral de una persona y la de otra. Tu actividad cerebral interactúa con la mía y la mía con la tuya. Cada persona es un individuo influido por todo lo que ocurre a su alrededor, así que esa es la realidad, así es como ocurre, ¿no? Todos estamos constantemente influidos por lo que ocurre. Muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, sino que proceden del colectivo, porque existe esa interacción constante entre todos los cerebros que están interactuando. Así pues, hay cosas del colectivo que le afectan a uno negativa o positivamente, dependiendo de quién sea. ¿Has experimentado alguna vez momentos en los que la vida parece orquestar encuentros, respuestas o coincidencias exactamente en el momento adecuado? Puede ser una llamada inesperada de un amigo mientras estás sumida en tus pensamientos sobre algo importante, o una frase que surge en una conversación y que toca profundamente lo que hay en tu corazón. Estos sucesos, conocidos como sincronicidades, sugieren una conexión entre nuestro mundo interior y los acontecimientos que nos rodean. Más que mera casualidad, pueden representar un vínculo misterioso entre la mente y el universo. Carl Jung, pionero en la exploración del inconsciente humano, fue el primero en proponer la sincronicidad como un fenómeno significativo, una conexión entre lo que sentimos y lo que ocurre a nuestro alrededor. Jung creía que estos acontecimientos eran algo más que meras coincidencias. Para él, eran coincidencias significativas que reflejaban un vínculo entre nuestra mente y el universo. Más tarde, Jacobo Greenberg, neurocientífico y explorador de la conciencia, ampliaría esta idea investigando a fondo la mente humana, sugiriendo que nuestra conciencia está conectada a un campo energético universal, una especie de red o matriz que conecta todo lo que existe. Para él, la sincronicidad era algo más que un fenómeno psicológico, indicaba que estamos en contacto con esta red energética que interconecta todos los aspectos de la realidad. En este video, exploraremos cómo Jung y Greenberg veían la sincronicidad como un puente entre la mente y la realidad. Este viaje nos conducirá a una comprensión más profunda de la vida y del potencial humano, abriendo una nueva forma de ver el universo y nuestro papel en él. La sincronicidad es un concepto que desafía el pensamiento lineal y causal con el que estamos acostumbrados a interpretar la vida. Para Jung, no era una mera coincidencia sin sentido, sino una conexión entre acontecimientos que, aunque carecen de una relación directa de causa y efecto, conllevan un significado profundo. Imagina que estás reflexionando sobre un cambio importante en tu vida y, de repente, te encuentras con un mensaje que parece alinearse exactamente con tus pensamientos. O durante un momento de duda, conoces a alguien que te ofrece la perspectiva que necesitas oír. Da la sensación de que el mundo que te rodea está sintonizado con tu interior, como si mente y materia dialogaran constantemente. Carl Jung, una de las principales figuras de la psicología moderna, observó estos fenómenos tanto en su propia vida como al tratar a sus pacientes. Observó que durante los momentos de transformación interior significativa, surgían acontecimientos externos que parecían reflejar lo que sus pacientes estaban experimentando emocionalmente. Jung veía estas coincidencias significativas, como él las llamaba, como ventanas a una dimensión más amplia de la realidad, en la que la mente humana y el universo están interconectados de forma sutil pero poderosa. Para Jung, la sincronicidad revela que nuestra realidad no es solo una secuencia de acontecimientos aislados y aleatorios. Al contrario, hay momentos en los que el inconsciente parece dar forma a cómo percibimos e interpretamos el mundo. La sincronicidad, por tanto, es una especie de espejo que refleja nuestros deseos, miedos e intuiciones. Nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto estamos realmente separados del mundo exterior y hasta qué punto nuestra psique interactúa con él, creando pautas que parecen trascender la explicación causal. Este concepto de sincronicidad nos invita a ampliar nuestra visión de la realidad. En lugar de ver el mundo como un lugar caótico donde reina el azar, la sincronicidad sugiere que existe un orden oculto, una interconexión que alinea lo que ocurre en nuestro interior con lo que experimentamos externamente. Esto implica una comprensión del universo en la que la mente humana y el mundo material coexisten armoniosamente, reflejándose mutuamente. Al profundizar en la idea de sincronicidad, podemos explorar cómo este vínculo entre lo interno y lo externo nos ayuda a comprender nuestra propia existencia de un modo más integrado y significativo. La correspondencia entre Carl Jung y Wolfram Pauli es uno de los diálogos más fascinantes del pensamiento humano. Jung, profundo psicólogo y explorador de los misterios del inconsciente, se encontró conectado con Pauli,
físico teórico y pionero de la física cuántica cuya carrera incluyó aportaciones fundamentales como el principio de exclusión. Pauli, que se movía entre lo visible y lo invisible en los límites de la materia subatómica, trataba de comprender cómo funcionaba el universo en su nivel más fundamental. A pesar de trabajar en áreas tan distintas, ambos tenían un objetivo común: explorar la relación entre la psique y la materia, un misterio que se desvelaría en la comprensión de la sincronicidad. Durante el tiempo en que Pauli buscó la ayuda de Jung, no solo surgió la terapia, sino también un intenso intercambio de ideas. Pauli vio en la simetría de la física cuántica, en la que las partículas parecen seguir un misterioso orden interdependiente, un principio fundamental que mantiene el equilibrio del universo. Jung, a su vez, reconoció una simetría similar en la mente humana y en los patrones arquetípicos que organizan el inconsciente. Ambos se dieron cuenta de que, al igual que la materia a nivel atómico, la psique humana también tenía estructuras universales que conectaban lo interno y lo externo en una armonía que trascendía el espacio físico. Esta convergencia de ideas entre la física y la psicología empezó a esbozar un terreno común en el que se entrelazaban los conceptos de simetría y sincronicidad. Para Jung, los arquetipos no eran meros símbolos en la mente, eran estructuras que, en esencia, conectaban nuestra experiencia subjetiva con la realidad objetiva. En la sincronicidad veía una expresión de esta conexión, acontecimientos externos que se alineaban con estados internos de un modo tan significativo que trascendía las explicaciones causales convencionales. Pauli se interesó profundamente por esta idea, ya que ofrecía una perspectiva en la que la experiencia humana asumía un nuevo papel, revelando una conexión entre el significado y el mundo físico, algo que la física tradicional dejaba de lado para un físico acostumbrado a tratar con leyes universales y predecibles. La sincronicidad es a la vez un reto y una inspiración, mientras que la física cuántica demostró que la materia podía mostrar comportamientos impredecibles a nivel atómico y que la presencia de un observador influye en el experimento. La idea de Jung fue más allá, proponiendo que el inconsciente y la realidad externa también podían estar interconectados en un campo de significado. La sincronicidad era entonces una pista para comprender el universo no solo como un lugar de leyes rígidas, sino como un sistema interactivo en el que la mente y la materia se comunican y se influyen mutuamente mediante la sincronicidad. Jung y Po se dieron cuenta de que la psique y la materia compartían una estructura común de simetría y significado, que apuntaba a un orden subyacente que organizaba el universo en su conjunto. Este principio universal no solo unía lo interno y lo externo, sino que también sugería que el propio cosmos podía verse como un gran espejo en el que todo está interconectado y cada elemento refleja de algún modo al otro. Así, la sincronicidad dejó de ser un fenómeno aislado y se convirtió en un espejo de la interconexión presente en toda la existencia. Era como si la vida funcionara según un patrón sutil en el que cada acontecimiento, incluso el más mundano, conllevara un significado profundo a la espera de ser revelado. El diálogo entre Jung y Po amplió esta perspectiva, desafiando la visión de que estamos separados del mundo que nos rodea y revelando que lo que ocurre en nuestra psique puede reverberar en la realidad externa. Esta correspondencia entre psique y materia nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la realidad que percibimos es una construcción independiente o si existe un campo de interacción donde mente y materia se encuentran, revelando una unidad esencial. La sincronicidad, por tanto, pasa de ser un concepto psicológico a un fenómeno que sugiere una interconexión cósmica, ofreciendo una nueva forma de entender la vida. ¿Te imaginas lo que esto podría significar para nuestra comprensión de la existencia? Jacobo Greenberg, neurocientífico y psicólogo, introdujo la teoría sinérgica, un concepto audaz que fusiona ciencia y espiritualidad para comprender la conciencia humana. Para Greenberg, la conciencia no era solo una función cerebral, sino la expresión de una conexión más amplia con lo que denominó el campo energético universal. Desde este punto de vista, el cerebro no actúa simplemente como un órgano físico, sino que sirve de traductor, un puente que une nuestra mente a una red invisible y abundante de información que impregna todo el universo. Greenberg sostenía que nuestra percepción no refleja directamente la realidad externa, sino que lo que percibimos es una construcción formada por la interacción entre nuestros procesos neuronales y un entramado, una matriz energética que, según él, contiene la esencia de todo lo que existe. De esta interacción entre el cerebro y la retícula surgen tanto experiencias conscientes como fenómenos que parecen trascender el mundo físico, como la sincronicidad. Para Greenberg,
La sincronicidad representaba una manifestación de esta profunda alineación, una armonía entre nuestra mente y esta estructura energética. En este contexto, la sincronicidad se revela como una experiencia de unidad, en la que nuestra conciencia se alinea con el campo universal, permitiendo que se manifiesten coincidencias significativas. Greenberg veía estos acontecimientos no como meras coincidencias, sino como indicadores de que nuestra mente está conectada con el campo energético universal y, en los momentos de alineación, capta información potencial que ya existía en esta matriz. En otras palabras, la sincronicidad es el reflejo de una resonancia entre nuestra mente y el universo, en la que surge un significado sin una explicación lineal o causal. Esta idea nos anima a reflexionar sobre cómo determinadas situaciones de la vida pueden revelar información oculta. Imagina un momento en el que buscas respuestas a una pregunta personal e inesperadamente encuentras un mensaje, un pasaje de un libro, una conversación o una imagen que te proporciona la respuesta exacta que necesitas. Greenberg sugirió que esto ocurre porque, en determinados estados, nuestra mente entra en resonancia con el entramado, abriendo una puerta para que el significado emerja espontánea y directamente. Este proceso sería una interacción con la esencia misma del universo, que permite que la información eluda los límites de la causalidad y se haga perceptible. Al ampliar el concepto de sincronicidad al campo de la neurociencia, Greenberg presentó una visión en la que el cerebro humano actúa como un puente para acceder a la información que está en el aire que nos rodea. Para él, investigar el potencial de la mente humana es, de hecho, explorar las formas en que nuestra conciencia se comunica con esta matriz universal. Realizó experimentos para demostrar que el cerebro podía captar información más allá de los métodos convencionales, estudiando fenómenos como la telepatía, la percepción extrasensorial e incluso estados meditativos profundos que podían intensificar esta conexión con la red. Greenberg amplió el concepto de sincronicidad situándolo como expresión de un campo universal en el que todo está interconectado. Al observar la sincronicidad, somos testigos de la conexión entre nuestra mente y una red energética que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. En la teoría sinérgica, la sincronicidad es una prueba de esta conexión, que sugiere que acontecimientos aparentemente desconectados podrían formar parte en realidad de un sistema mayor lleno de significado. Este concepto revela el potencial humano desde una nueva perspectiva. Si nuestra mente puede acceder a la información de este campo universal, puede que solo estemos empezando a comprender las profundidades de la conciencia. Greenberg nos dejó una pregunta profunda: ¿hasta dónde podemos ampliar nuestra visión y percepción explorando conscientemente esta conexión con el universo? ¿Y qué transformaciones podría aportar esto a la experiencia humana? Jacobo Greenberg amplió la idea de sincronicidad más allá de una simple coincidencia significativa. Sugirió que esta conexión entre los estados internos y los acontecimientos externos podía adoptar distintas formas dependiendo de cómo interactuara nuestra mente con el campo energético universal. Según su teoría, la sincronicidad se manifiesta en 5 tipos principales: perceptiva, atenta, interpersonal, externa y compleja. Cada tipo de sincronicidad revela una faceta única de la interacción entre nuestra conciencia y el mundo que nos rodea, ofreciendo una visión de cómo surgen los acontecimientos significativos en nuestras vidas. La sincronicidad perceptiva se produce cuando la percepción está directamente influida por estado interno. Imagínate reflexionando profundamente sobre un tema y, al mirar a tu alrededor, ciertos detalles parecen ofrecerte respuestas u orientación. Greenberg creía que, en esos momentos, nuestra percepción se convierte en un puente entre la conciencia y el campo energético universal, haciendo que nuestro entorno adquiera nuevos significados alineados con nuestros sentimientos. En esta forma de sincronicidad, el mundo exterior se transforma en un reflejo de nuestro mundo interior, como si la percepción estuviera sintonizada para captar señales sutilmente ajustadas a nuestro estado emocional o mental. La sincronicidad atencional se produce cuando la atención se centra en un deseo o necesidad concretos, y nuestra mente empieza a seleccionar información relevante del entorno que está en sintonía con esa intención. Por ejemplo, una persona que piensa en una nueva oportunidad profesional puede fijarse en anuncios, conversaciones y encuentros relacionados con ese tema, elementos que de otro modo pasarían desapercibidos. Para Greenberg, esta selectividad de la percepción no es solo una reacción fisiológica, sino una interacción con el campo energético universal. En momentos de intensa concentración, nuestra mente parece resonar con este campo, atrayendo información que responde a nuestro estado interior, como si el entorno organizara pistas en respuesta a nuestra intención.
La sincronicidad interpersonal implica la conexión directa entre dos o más mentes, que se manifiesta en momentos en que dos personas comparten el mismo pensamiento, emoción o intención sin comunicación directa. Imagina que piensas en un amigo e inesperadamente te tiende la mano, o ambos compartís el mismo sentimiento al mismo tiempo, incluso a distancia. Este tipo de sincronicidad muestra cómo nuestras mentes pueden entrelazarse en el campo energético universal, reflejando emociones e intenciones. Greenberg creía que en estados de conexión emocional, nuestras conciencias podían resonar unas con otras, trascendiendo el tiempo y el espacio. Esta forma de sincronicidad sugiere que nuestra relación con los demás es más profunda de lo que imaginamos, permitiendo que una persona perciba el estado emocional de otra sin que haya comunicación directa. La sincronicidad externa se refiere al reflejo de los estados internos en elementos del entorno de una forma más amplia y compleja. Aquí, las circunstancias externas responden a lo que una persona está experimentando internamente, moldeándose para aportar respuestas inesperadas. Por ejemplo, alguien que busca una solución a un problema puede encontrarse casualmente con una situación o una persona que le proporcione la visión que necesita. En esta manifestación, el entorno actúa como un espejo del inconsciente, trayendo acontecimientos que parecen alinearse directamente con lo que la persona siente o desea. Greenberg vio esta sincronicidad como una prueba de que el campo energético universal responde a nuestros estados psicológicos, organizando elementos de la realidad para reflejar o apoyar nuestros procesos internos. Por último, la sincronicidad compleja es la forma más intensa y polifacética, que combina elementos de los otros tipos de sincronicidad en una secuencia de acontecimientos entrelazados que conducen a una revelación o transformación significativa. Imagina una serie de coincidencias que, por sí solas, no tendrían sentido, pero que, cuando se observan juntas, forman un mensaje o una dirección clara. Este tipo de sincronicidad sugiere que la realidad que nos rodea organiza a las personas, los lugares y los acontecimientos de un modo casi orquestado, como si varios aspectos de la vida convergieran con un único propósito. En esta sincronicidad, acontecimientos aparentemente desconectados revelan un orden oculto que une varios elementos en una única experiencia transformadora. Greenberg creía que estos distintos tipos de sincronicidad son una expresión compleja de la interacción entre la mente y el entorno. Cada una de estas formas revela distintas capas de conexión, lo que demuestra que la sincronicidad no es un fenómeno aislado, sino parte de una red profunda en la que el universo parece responder a lo que sentimos, pensamos o deseamos. Cada manifestación aporta una nueva perspectiva, sugiriendo que nuestra relación con el mundo que nos rodea está entretejida en una red sutil en la que todo puede tener un significado o un propósito. Estas categorías amplían nuestra comprensión de la sincronicidad y nos animan a reflexionar sobre la profundidad de los mensajes que puede transmitirnos el universo. Cuanto más conectemos con esta idea, más nos daremos cuenta de hasta qué punto la realidad responde a nuestro estado interior. Al reconocer esta diversidad de sincronicidades, surge una pregunta intrigante: ¿qué más podría revelarse si estuviéramos realmente atentos a estas señales y comprendiéramos sus mensajes ocultos? Con su capacidad para conectar nuestros pensamientos, emociones y deseos con los acontecimientos externos, la sincronicidad se convierte en una poderosa herramienta en psicoterapia. Al reconocer las sincronicidades en la vida de un paciente, el terapeuta accede a dimensiones más profundas de la psique, revelando conflictos internos, deseos ocultos y pautas de comportamiento que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Estos momentos de coincidencia significativa ayudan al paciente a percibir que su vida no ocurre de forma aislada, sino que, de hecho, está entrelazada con el universo que le rodea, casi como si cada acontecimiento reflejara facetas de su propio ser. Esta comprensión fomenta un sentimiento de unidad, especialmente transformador en el contexto terapéutico. Piensa, por ejemplo, en un paciente que empieza a notar coincidencias inesperadas en su vida durante sus sesiones. Fases oídas en terapia que resurgen en conversaciones casuales o encuentros con personas que suscitan reflexiones sobre los temas explorados en sus sesiones. Estas ocurrencias refuerzan el proceso de curación, validando los temas que se están trabajando y promoviendo una comprensión más profunda de uno mismo. Para el terapeuta, estas sincronicidades son pistas que iluminan aspectos inconscientes y ayudan a interpretar detalles sutiles del proceso terapéutico. Así, la sincronicidad actúa como una guía implícita, señalando áreas del inconsciente que están listas para ser exploradas e integradas en la conciencia del paciente. Más allá de la consulta,
la conciencia de las sincronicidades se convierte en una práctica transformadora en la vida cotidiana. Cuando empezamos a notar estos acontecimientos en nuestras rutinas, empezamos a ver la vida como algo más conectado y profundo. La sincronicidad nos incita a reflexionar sobre nuestros verdaderos deseos y sobre los pensamientos y emociones que resuenan con las experiencias que vivimos. Nos enseña que lo que ocurre a nuestro alrededor puede reflejar a menudo aspectos internos que no tenemos del todo claros. Estas coincidencias significativas actúan como espejos sutiles, revelando matices de nuestros patrones internos. Por ejemplo, alguien que se encuentra repetidamente en situaciones de prisas y retrasos puede, al examinar este patrón, darse cuenta de que se resiste al flujo natural de la vida, intentando mantener un control rígido sobre sus experiencias. Al reconocer este comportamiento, pueden buscar una mayor armonía y aceptación en su vida cotidiana, ajustándose a lo que el universo parece estar indicándoles. La sincronicidad, por tanto, es una oportunidad para el autodescubrimiento, una llamada a observar más de cerca las señales que nos ofrece el entorno. Otro ejemplo práctico es cuando alguien está buscando una nueva trayectoria profesional y, al mismo tiempo, empieza a encontrarse con oportunidades o personas que se alinean perfectamente con sus intereses y aspiraciones. Puede parecer una mera secuencia de coincidencias, pero para la persona que lo experimenta, estos acontecimientos le aportan una sensación de dirección y propósito. Se siente como si la vida que le rodea respondiera a sus deseos internos, abriéndole puertas y guiándole hacia nuevas posibilidades. Estos momentos despiertan la percepción de que el universo es un sistema vivo y dinámico en el que nuestras intenciones desempeñan un papel activo en la configuración de nuestras realidades. Las implicaciones de la sincronicidad van más allá de un fenómeno psicológico aislado, tocan la esencia de nuestra conexión con el universo, revelando que no somos meros espectadores de los acontecimientos que nos rodean. Al ampliar nuestra visión del mundo, empezamos a ver que quizá las coincidencias significativas no son tan aleatorias como parecen. La sincronicidad ofrece una nueva forma de entender la realidad, mostrándonos que el mundo no es solo un telón de fondo externo, sino un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Con esta perspectiva más amplia, nuestra relación con la vida se enriquece y adquiere más sentido. Para muchos, el contacto con la sincronicidad marca el inicio de un viaje de crecimiento espiritual, una forma de ver la vida con mayor profundidad y conexión. En psicoterapia, la sincronicidad enriquece el trabajo del terapeuta y el paciente, guiándoles a través de las capas del inconsciente con mayor claridad e intuición. En la vida cotidiana, la sincronicidad nos enseña a prestar atención a los detalles, a escuchar lo que el entorno tiene que decirnos y a confiar en las señales que parecen hacerse eco de nuestro viaje personal. Así, la sincronicidad nos invita a vivir de forma más consciente y a explorar la interconexión entre nuestro mundo interior y el universo circundante. Al adoptar esta nueva perspectiva, surge una pregunta intrigante: si estas coincidencias significativas son expresiones de algo mayor, ¿qué más podríamos descubrir observando estas señales con mayor atención? La sincronicidad nos invita a explorar una realidad en la que la mente y el universo están en constante interacción. Para Jung, estos sucesos revelan que el inconsciente se comunica con el mundo, mientras que Greenberg veía la sincronicidad como una prueba de nuestra conexión con una red universal de energía e información. En ambos casos, la sincronicidad ofrece una nueva forma de ver la vida y nuestra propia existencia. Todo cambio empieza por comprender tu papel de co-creador, y la única forma de conectar con esta inteligencia divina es a través de la meditación. Hemos desarrollado un conjunto de herramientas de audio para ayudarte a acceder a este estado superior de conciencia. Para saber más y obtener acceso inmediato, haz clic en el enlace de la pantalla o en los comentarios. Si este video ha resonado contigo, deja un comentario diciendo: "Ha tenido sentido para mí",